Para hoy vamos a tener en cuenta lo que son como todo, como primera parte, las consideraciones a tener en cuenta antes de hacer un dimensionamiento con baterías en general y una instalación fotovoltaica, lo que es el dimensionamiento general y preguntas, ¿vale? También cabe recordar que al final de este webinar se enviará un email incompleto de todas las personas que están inscritas para que puedan tener esta información. Cualquier duda, también inquietud, nos puedan preguntar más sobre esto y algunos archivos que hemos creado para este webinar en especial también nos lo pueden solicitar por si os gustaría tener, ¿vale? Entonces, como primera medida, vamos a hablar lo que son las consideraciones a tener en cuenta para el caso del dimensionamiento con batería. La primera de ellas es el perfil de consumo. El segundo de ellas es el factor económico de espacio, rendimiento del campo fotovoltaico y el tipo de acumulación, ya sea que queremos trabajar en bajo o en alto voltaje, ¿vale? Para este punto vamos a hacer uso de lo que es el blog de Kranis, el cual va a estar enlazado allí, el cual les dará acceso a esta información que les queremos mostrar, ¿vale? Entonces, esta información está en el blog de Kranis totalmente gratis para que la puedan visualizar, ¿vale? ¿Por qué vamos a hablar primero de los perfiles de consumo? ¿Y por qué este aspecto a tener en cuenta? Porque antes de hacer una instalación fotovoltaica, antes de decidir si vamos a tener acumulación con baterías o no, es importante conocer si la instalación o el dimensionamiento que queremos realizar es suficiente para tener una acumulación con baterías. Tener en cuenta que la batería es el elemento más costoso de toda la instalación y es por ello que es importante conocer el perfil de consumo ya sea de la instalación que vamos a trabajar. Aquí, como podemos ver como imagen, este es el perfil que tiene normalmente una vivienda que las personas trabajan todo el día y por la mañana solo tienen unos pocos consumos y en la noche es el consumo mayor. Toda esta fotovoltaica que se encuentra aquí en la mitad del día no se va a aprovechar ni se va a poder realizar autoconsumo directo porque pues obviamente los consumos son mínimos en ese momento porque no hay nadie en casa, por ejemplo. Entonces, este es un buen perfil para ofertar una batería, por ejemplo, ¿vale? Otro caso importante que podemos encontrar aquí, digamos que un perfil el de una persona jubilada, por ejemplo, que son personas que están todo el día en casa normalmente y la parte de energía excedente de batería puede ser, o excedente de energía, perdón, que puede tener esta instalación es muy bajo. Entonces, tener baterías es una decisión de estudiar muy bien la instalación que vamos a realizar. Como puedes ver este caso, pues poner un ejemplo, pueda que sea muy poco para decir, esta instalación merece o no merece una batería, ¿vale? El siguiente factor que tuvimos en cuenta es el tema económico. Eh, ¿Por qué? Pues ya lo he mencionado, una batería es el elemento más costoso de toda la instalación, ¿vale? Por lo tanto, si hemos decidido tener una instalación con batería, pues también tener en cuenta que es mejor para nosotros económicamente. Una batería de litio, que en un principio es más económica, pero te brinda menos ciclos de 1 a 3 años, llevando un buen mantenimiento y un buen uso de esta o una batería de litio que te puede llegar a 7, 10 años. En principio la de litio es más costosa, pero si trasladamos ese dinero a costa en el tiempo, podemos encontrar que una batería de litio es mucho más económica que una batería de plomo. Además de que ya sabemos que el litio no necesita mantenimiento, ¿vale? Otro de los factores que vamos a trabajar y tener en cuenta allí es el tema del campo fotovoltaico o el espacio disponible. ¿Por qué? Porque suponiendo que en este caso, este perfil, estamos teniendo un consumo demasiado alto y nosotros lo máximo que podemos instalar son 8 o 10 placas fotovoltaicas y tenemos este perfil por debajo del consumo, pues acumulación no vamos a poder tener, ¿vale? Entonces, por lo tanto, batería aquí, o sea, no es ninguna buena decisión tomar una decisión de instalar baterías sabiendo que, o sea, esto va a ser una mala idea, o sea, el cliente, te va a traer problemas porque el cliente te va a decir, pero ¿por qué no me carga la batería? ¿O por qué me está dando fallos? Pues esto es uno de los fallos comunes, tener batería cuando tu campo fotovoltaico o es muy pequeño o no tienes espacio. Al final el autoconsumo trata de instalar lo que necesitas o lo que te equipa en el tejado o en el espacio que hayas dispuesto para hacer eso, ¿vale?
Y el último caso es decidir si vas a trabajar, si es con plomo o litio, pero también tener en cuenta si vas a trabajar con bajo o alto voltaje. Diferencia principal, a modo de decirlo, las baterías de bajo voltaje permiten acumular mucho más energía que las baterías de alto voltaje, que están diseñadas principalmente casi para todos los inversores híbridos en especial o instalaciones residenciales, ¿vale? Acumulan menos energía las de alto voltaje que las de bajo. Entonces, también tener en cuenta que si queremos una capacidad de energía bastante importante, pues tenemos que pensar en soluciones de bajo voltaje o instalaciones de alto, pero con sistemas como el tema de SMA, con baterías Tesla que permiten acumular hasta casi 600 kilovatios hora de energía. Entonces, todo esto de lo que necesitemos energéticamente es la decisión que vamos a tomar en un principio o los factores que vamos a tener en cuenta antes de realizar un dimensionamiento, ¿vale? Entonces, después de hablar de los factores que tenemos, vamos a hacer el dimensionamiento y a tener en cuenta una primera parte, un ejemplo que hemos diseñado aquí para hacer este dimensionamiento, ¿vale? La forma más fácil de dimensionar una instalación con batería es la factura eléctrica. Hemos cogido un ejemplo de consumo o la barra de consumo que tiene, por ejemplo, esta instalación. Hemos supuesto que hemos cogido totalmente un año, como lo pueden ver, de agosto a julio, totalmente empezando, y hemos destinado que el consumo anual, según factura, era en promedio estos valores. Estos valores los podemos subestimar o sobreestimar, suponiendo que aquí es 780, pues poner, no sé, 800 y siempre ir un poco más arriba del consumo para no quedarnos un poco corto en el dimensionamiento. ¿Vale? De estos valores que podemos obtener, todo esto es un consumo mensual y si lo dividimos por el número de días, obtenemos el consumo diario promedio que tiene esa vivienda. Obviamente esto es una estimación para este año y podemos estimar si el próximo año vamos a tener un aumento del consumo en un 15 o un 20%, pues de esta medida saber que el próximo año, no sé, si vamos a crecer en un 10 o en un 15% de consumos el próximo año, pues ya estimarlo con estos valores a futuro y poder hacer totalmente el dimensionamiento. Entonces, al tener estos datos de consumo, ya podemos estimar a lo que va a ser, podemos estimar la producción que vamos a tener, suponiendo esta vivienda consume, por ejemplo, en el mes de agosto 25 kilovatios hora al día. Entonces, a partir de allí vamos a usar herramientas de dimensionamiento y de cálculo de horas solares de pico para estimar el valor de producción que necesitamos para esta instalación, ¿vale? Para el caso, la herramienta más importante que tenemos a nivel fotovoltaico para realizar este tipo de dimensionamientos es lo que es el PVGIS, ¿vale? Esta herramienta es totalmente gratuita. Aquí les dejo el link no, de abrir el link, es totalmente en la página web. Allí puedes ingresar, les sale este visualización que encuentran aquí directamente en página web, en la pantalla. Y los datos que van importantes que les va a pedir principalmente son los datos de dirección. Pues en este caso hemos cogido un ejemplo para Valencia. Dirección, inclinación, la potencia fotovoltaica, siempre ponemos un kilovatio para estimar la producción que va a generar ese kilovatio, ¿vale? La orientación que van a tener los módulos, ¿sí? Y el azimut, teniendo en cuenta si la instalación tiene el tejado orientado hacia un lado o hacia el otro. Ya saben que azimut positivo es hacia el oeste y azimut negativo es hacia el este, para poder que es mucho más fácil el dimensionamiento. Porcentaje de pérdidas, siempre nosotros trabajamos con un 12%, que es un porcentaje de pérdidas, pues sombras, nubes, orientación, cualquier porcentaje que podamos estimar, nosotros siempre estimamos un 12% de pérdidas para poder tener un rendimiento o una estimación más cercana a lo que puede ser, ¿vale? Después de obtener estos valores, si ustedes pinchan, por ejemplo, aquí en el link que ofrece el PVGIS, por ejemplo, ¿vale? Si ponemos Valencia, nos va a arrojar directamente y podemos mover la orientación a donde queremos, totalmente la flecha. Uy, se me dio para otra zona, por favor. Y podemos ubicarnos en la parte que queramos totalmente trabajar, ¿vale? Acomodamos
la orientación. Para el ejemplo hemos escogido que vamos a trabajar a 20 grados y le damos visualizar resultados y nos saldrán estas barras de producción. ¿Estas barras de producción qué significa? Que es la estimación de energía que va a tener esta instalación a 20 grados con 12 por ciento de pérdidas, con 0 grados de azimut, y para el mes de, por ejemplo, para el mes de enero podemos encontrar que va a tener una producción estimada de 98,73 kilovatios hora al mes. ¿Esto para qué nos va a servir? Para calcular las horas solares pico, las horas solares pico que tiene esa instalación o ese punto de producción. ¿Vale? Entonces, si paramos en cada una, vamos a obtener un valor diferente, ¿sí? Para el caso de las aisladas, en los webinars pasados hemos hablado, tenemos que trabajar el dimensionamiento con el mes de menos producción. Para este caso, de esta ubicación, por ejemplo, puede ser diciembre, ¿vale? Pero para el caso de un autoconsumo en una situación de normal, que tenemos electricidad y estamos conectados a la red, hacemos la estimación durante todos los meses, ¿vale? Entonces, volvemos a nuestra presentación. ¿Vale? Y estos valores que tenemos aquí los hemos trasladado a esta gráfica que aparece PBGIS. Aquí recuerden que estos son los meses de agosto hasta julio, en el mes que tenemos, ¿sí? Y este valor, si lo dividimos por el número de días que tiene el mes, en el caso de julio, 159 dividido 31 nos da 5,1 horas pico solares promedio en esa ubicación. Entonces ya sabemos que en esta instalación, en este punto, las horas solares pico para el mes de agosto en promedio son 5,1. Podemos estimar que un poco menos, es que son 4,9, 4,8. Ya eso es más o menos a la experiencia que cada persona tenga o trabaje. Os recomendamos siempre subestimar este valor. Si 5,1, pues poner 4,9 o no sé, siempre ser un poco por debajo para ser siempre negativos en la cantidad de horas solares pico que vamos a tener. ¿Vale? Esta instalación hemos propuesto instalar 12 placas solares, placas de 450, y la producción diaria que va a tener esta instalación para el mes de agosto, por ejemplo, que es el primer mes, es de 27,7 kilovatios hora, ¿vale? Si comparamos esta producción, ¿vale? Con el consumo que hemos tenido en un primero, podemos ver que en el mes de agosto tenemos un consumo diario promedio de 25,16 y con 12 placas de 450 en este tejado, pues tenemos una producción de 27,7 kilovatios hora al día. ¿Qué tenemos de este resultado? Pues que la diferencia entre la producción menos consumo nos da la cantidad de energía excedente que podemos tener, ¿vale? Como la podemos ver en este gráfica de diferencia. De lo que puedes ver ahí, ¿es viable tener una batería en esta instalación? Ya está vuestra decisión. A mi modo de ver, solo tenemos 4 meses, que son febrero, marzo, abril y mayo, donde tenemos enero, febrero, marzo y abril, donde podemos considerar que podríamos tener una cantidad excedente de energía suficiente como por lo menos para tener una batería de alto voltaje de 5 kilovatios, que son como la capacidad mínima de muchos inversores para trabajar, ¿vale? Pero el resto de los meses la acumulación es muy inferior. Y esto también va a variar respecto a qué cantidad de energía consumamos en el día y qué energía consumamos o no. Entonces, esto también es muy promedio. Entonces, a mi recomendación, yo no propondría, si suponiendo que no puedo instalar más de 12 paneles solares en este tejado. Suponiendo que tengo más espacio, pues hacemos otro estudio y podemos hacer más. Entonces, estimamos el siguiente ejemplo y lo hemos hecho con 16, ¿vale? Y podemos terminar que en esta producción podemos tener mucho más producción, por lo tanto, mucho más diferencia de consumo, ¿vale? Como podemos ver, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, pues tenemos menor consumo, pero es posible que quizá en esta instalación encendamos una calefacción y los consumos aumenten, pero ya podemos ver considerablemente que la diferencia de energía hay un excedente. Por lo tanto, aquí ya podemos decir, vale, podemos estimar que podemos tener una batería, ¿sí? A partir de aquí, este momento, ya tomamos la decisión. Sí, es viable, no es viable. Bueno, pues entonces empecemos con una batería de 5 kilovatios. A diferencia de los autoconsumos y de las instalaciones aisladas, en las instalaciones aisladas tenemos que cumplir con la demanda mínima, la demanda de energía que tenemos diaria, y además de eso, instalar la capacidad de batería que necesitamos mínima para cada sistema. Si digamos que si estamos haciendo una trifásica
con 15 kilovatios, pues ver los inversores de aislada, que es su capacidad mínima en aislada, puede ser una capacidad mucho más de energía de la que necesitamos, pero es lo que necesita el sistema para no decaer. En cambio, en los sistemas de autoconsumo podemos instalar la capacidad mínima de batería que necesitamos, por lo tanto nos va a favorecer el dimensionamiento, ¿vale? Entonces, para este caso, suponiendo que esa instalación tenga espacio para instalar 16 placas de 450, podemos entender o estimar que su diferencia y el valor de energía de excedentes es mucho mayor. Entonces podemos decir, vale, aquí sí podemos tener una batería, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta la capacidad que tenemos, tanto, vuelvo y repito, factor económico, porque sabemos que la batería es el elemento más costoso de la instalación, ¿sí? O factor de espacio y dimensionamiento, porque sabemos que tenemos que calcular cuánto cabe en mi tejado, saber si 10, 12, 14 placas es suficiente tanto para satisfacer la demanda de energía o y también para tener acumulación, ¿vale? Entonces, ya al tener esto, entonces vamos a entender qué vamos a decir, qué decisión vamos a tomar, qué equipos vamos a usar, con qué marca queremos trabajar. Por la situación que hoy en día también la dificultad que es por disponibilidad. Entonces, también entender que nosotros aquí en Cranes tenemos bastantes marcas en las cuales cada una tiene su solución, ¿vale? Y como dije en principio, no me voy a enfocar en las soluciones que pueda brindar, pero les voy a dejar todas las marcas que tenemos que son, y voy a hablar un poco así por encima de las posibilidades que tenemos, ¿vale? Entonces, a nivel de soluciones, encontramos SolarEdge, capacidad para trabajar con sus propias baterías de alto voltaje en residencial y baterías de bajo voltaje a nivel con inversores trifásicos, ¿vale? En el caso de Sangro, podemos trabajar con sus propias baterías y baterías BID y podemos trabajar tanto en residencial, ¿vale? Ya sea monofásico o trifásico. El caso de Goodwick compatible con su propia batería, la Lens U en bajo voltaje, Lens F en alto voltaje, baterías BID y baterías LG de alto voltaje y bajo voltaje, ¿sí? En Coastal tenemos compatibilidad con las baterías BID con los inversores Plenticore para trabajar en instalaciones trifásicas y con los Coastal Plus para instalaciones residenciales también con alto voltaje con baterías BID. En vitro podemos trabajar con baterías de bajo voltaje hasta una capacidad de 180 kVA o 90 kVA en autoconsumo para acumulación y con los inversores de 5000 de Multiplus 2, que son los que tienen la regulación, el certificado del Real Decreto para España, para poder trabajar en red. ¿Vale? Con Fronius tenemos compatibilidad con las baterías BID, con los inversores Gen 24, en los cuales podemos instalar un inversor acoplado a otro Snack Inverter. Recuerda que en Fronius solo podemos instalar un máximo de un inversor híbrido y podemos paralelizar baterías, las de, por ejemplo, las de 22 no se pueden paralelizar, pero las de 19 con uno sí, para llegar casi a un campo de 60 kilovatios hora. En el caso de SMA, tenemos una variedad de gama, tenemos en monofásico tenemos la opción de baterías con los Sony Boy, el Sony Boy Storage, baterías de alto voltaje con BID, el inversor trifásico híbrido no en el mercado con baterías BID también, máximo uno por instalación, pero podemos paralelizar baterías de 22 kilovatios para tener un campo de casi 70 kilovatios hora de acumulación y para acumulaciones mucho más grandes en los sistemas Testball y SMA hasta 600 kilovatios hora, ¿vale? Y finalmente Huawei con su marca y sus baterías Luna, donde podemos instalar inversores de la gama monofásica y trifásica y podemos llegar hasta 90 kilovatios hora de acumulación, ¿vale? Todas estas gamas nos da capacidad para tener soluciones tanto en residencial, comercial o en industrial, ¿vale? Preguntas tenéis aquí. La parte de realidad del dimensionamiento es muy fácil, pero nos va a permitir pues tener mucho más alternativas a la hora de dimensionar. Eh, ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Los espero y los leo. Recuerdo también que si queréis el Excel con el que dimensionamos fácilmente o el que hemos diseñado para este
para este webinar les puede servir de mucha ayuda y el que lo necesite pues también me lo puede solicitar y se lo enviamos. Igual en Excel es muy fácil de hacer, pero sirve muy fácil para hacer el dimensionamiento tanto de baterías, ¿vale? Y si querés, vuelvo y digo, repartir o enfatizar en alguna solución o tenés alguna necesidad de una instalación que tengáis dificultad para encontrar una alternativa energética de acumulación, pues nos comentás y igual les podemos ayudar también a dimensionar, dado el caso. Eh, no, las baterías Segasa por ahora no son compatibles con SMA ni con con, o sea, con SMA no son compatibles. Por ahora Segasa estamos trabajando, no trabajamos con ellas, pero sabemos que tienen compatibilidad con Victron y para trabajar también en autoconsumo, poder realizarlo, ¿vale? Vale, para el ejemplo tratado, por ejemplo, podemos, dependiendo, vuelvo y digo, no me quise enfatizar en qué batería podíamos trabajar, ¿vale? Pero dependiendo del sistema que tengamos, podemos empezar, por ejemplo, con, no sé, te voy a poner el ejemplo de Luna con Huawei, podemos empezar con una batería de 5 kilovatios y viendo que el sistema podemos acumular más, podemos llegar a los 10 y instalar otra batería. El caso mismo de BID, si podemos instalar una batería de 5 o 7 kilovatios hora, y si queremos ampliar, pues podemos paralelizar. O sea, es más que todo respondiendo al sistema que querés trabajar, como pudimos ver en el ejemplo, ¿vale? Pues, un momento. En esta instalación tenemos una acumulación diaria de en promedio de unos 9 a 10 kilovatios hora. Entonces podríamos poner una batería de 10 kilovatios hora, que con SMA podemos hacerlo con BID, con Huawei con Luna, con Woody con BID, con Solaris con su propia batería de 10 kilovatios hora. Entonces, dependiendo de eso y de la solución que haya en el mercado, también por disponibilidad, podemos trabajar la solución. Lo importante es saber qué capacidad de energía tenemos mensualmente, diariamente en promedio, y a partir de ahí ver qué podemos solucionar o qué podemos eh, seleccionar para eso. Espera un segundo, por favor. Víctor, ¿me entendiste un poco la pregunta? Sí, Ignacio, les vamos a compartir el Excel. Si no si tenéis alguna duda, igual puedes ver que todas las líneas y todas las celdas están amarradas. Pues si tenéis alguna duda, pincharlo y ya está, ¿vale? Escribirnos al correo del departamento técnico y nosotros les hacemos llegar totalmente el archivo para que lo puedas trabajar, ¿vale? ¿Cuál es el periodo de retorno medio de inversión en el mejor de los casos? Guau. Eh, Hasta antes de un poco de la escasez de material, estaba en orden de los 4 a 6 años sin batería y con batería puede estar en el orden de los 6 a 8 años y a veces hasta más. Entonces es importante estimar bien si realmente vale la pena en el factor económico tener una batería. En algunos casos se puede llegar hasta 10 o 11 porque el cliente sí o sí quería batería. Él quería, por más de que le mira, no le recomendábamos por esto. No, pero yo quiero. Entonces, claro, su inversión sí va mucho más arriba. Pero entonces es más o menos estimado sin fotovoltaica sin batería entre unos 4 y 6 años estábamos estimados y con batería entre 6 hasta 9 años dependiendo. Entonces es ver muy variable también el perfil de la persona con la cual su situación, si es una industria, si es un perfil de una familia, entonces es importante saber eso, ¿vale?
Sí, la verdad es que es más o menos el estimado, pero vuelvo y te digo, es importante recalcarle al cliente de que de importancia de decirle, mira, vale la pena tener batería o no, porque al final es un detalle económico fuerte saber si realmente él va realmente a ahorrar energía, ahorrar no solo a nivel energía, sino a nivel económico. Entonces es más o menos el en promedio, pues. ¿Cuál es la tendencia? Pues hoy en día hay mucha más tendencia a usar batería por temas de por disponibilidad, porque la gente quiere tener sistemas backup cuando se vaya la energía, por querer tener siempre consumo, o sea, tener una forma de un sistema, más hoy en día que los inversores han actualizado sus formas de trabajo y ya tienen formas de que cuando se vaya la energía, el caso de Goodby tiene su sistema de backup incorporado, Sungrow tiene su sistema de backup incorporado, SMA con su nuevo inversor trifásico tiene sistema de backup incorporado, entonces el cliente hoy en día quiere en batería, aunque la tasa de que se vaya la electricidad en España en muchas partes es muy baja, aún así quieren tener siempre esa necesidad de tener alguna forma de tener su energía, tener sistema de ahorro, de seguridad de batería. Entonces hoy en día es mucho más común instalarlas que antes. Y igual antes también teníamos menos marcas, menos disponibilidad, menos accesorios que nos permitieran hacer eso. Entonces ahora hay mucho más ventajas, la gente también está aprovechando algunas ayudas de Estado y subvenciones para poder obtener batería, que al final es el elemento más costoso que puede estar entre un 60 y un 70% del coste de la instalación. A niveles de precio y tecnología, yo creo que no. Por ahora, el mismo coste de batería creo que antes va a aumentar por la demanda que hay tan alta, entonces, y la disponibilidad de litio a nivel mundial, y la verdad es que hay una cuestión mucho más amplia que a nivel de eso, ¿sabes? La verdad es que a nivel de precios no tenemos muy claro pues, todo lo que diga el mercado, ¿sabes? Sí, a nivel de Ignacio, es más un tema emocional que racional, la verdad. Y yo digo, si le puedes decir al cliente, mira, te recomendamos no tener batería porque al final vosotros nos vais a liar con problemas después, que le llamen, es que esto no carga, y además de eso el cliente ha pagado mucho más dinero y al final pues es mejor ser sinceros por delante y decir la verdad, cuándo necesitas batería y cuándo no. Es que es la verdad. Y aún así, la idea es tener una instalación fotovoltaica, pero que sea óptima, que tus placas produzcan lo que vas a consumir y que tus excedentes o vayan a batería o si no, pues haya. Exacto, ese es el problema. Víctor, quedó contestada tu pregunta. ¿No? ¿Me puedes responder en la, en el cuadro de preguntas? ¿Me puedes decir si quedó contestado o si quieres que amplíe un poco más? Vale, como vemos, no hay más preguntas por aquí. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado, haya sido importante para vosotros y bueno, ya saben que aquí estaremos para seguirles ayudando y seguirles brindando